En capítulos anteriores, Sam y su grupo escaparon del refugio donde estaban, llevándose algunas armas, ya que planeaban abandonar la ciudad. Tras recorrer media ciudad, llegaron a la casa de Elizabeth, pero al ver que no había nadie, decidieron reorganizarse para escapar nuevamente. En su huida, esquivaron desgarradores y se refugiaron en un callejón, del cual lograron salir gracias a un grupo de supervivientes que resultó ser de policías que habían permanecido en la ciudad. Sin embargo, en este mundo corrupto donde todo se hace por sobrevivir, estos policías capturaron al grupo de Sam con la intención de intercambiar a las mujeres con otro grupo y usar a los hombres como carnada para los desgarradores. Fue entonces cuando se encontraron con alguien que creían muerto. Mary, convertida en desgarradora, pero conservando un atisbo de conciencia. Este inusual estado llamó la atención de una doctora que viajaba por el país recopilando información sobre el virus para encontrar una solución. Ella se cruzó con el grupo de policías y, en medio de un violento enfrentamiento, decidió aliarse con Sam y los suyos para escapar de la cárcel, llevándose a Mary a un lugar seguro. Capítulo anterior. Anna logró engañar a Fabio, actual líder de los policías, ofreciéndose a cambio de ganar su confianza, pero en realidad lo hizo para ocultar las llaves que le había robado. Con este riesgo calculado, dio a sus amigos la oportunidad de escapar. En este capítulo veremos si logran aprovechar esa oportunidad, o si las cosas se complican aún más. Undead. Capítulo 8. Crear el milagro. La sombra de Anna se desvaneció y comenzamos a cruzar miradas. Pensando en qué hacer ahora. Estaba claro. Salir de ahí y rescatar a Anna, pero no podíamos hacer eso, no todavía. No sin un plan. Deme las llaves, tengo que ir tras de ella. Estás idiota. No arriesgaré todo esto solo por tu noviecita. Madura, no puedes ir tras de ella sin un plan, morirás. Así como sus compañeros, todos esos disparos murieron protegiéndola. Deme la maldita llave. John, cálmate. Piensa con la cabeza fría. Yo tampoco quiero que le hagan daño a Anna, pero si solo vamos a rescatarla sin un plan, terminaremos muertos también. No me importa, ella ha sufrido lo suficiente como para pasar por esto solo para que nos salvemos. Honra su sacrificio entonces, si ella hizo esto fue porque ella quería que el resto de ustedes escapara. Usted no sabe una mierda. Viejo, pensalo por un momento. ¿Por qué otra razón Anna atacó a Fabio y se ofreció? No la conozco tanto como tú, pero sé que aún sin decirnos, vio la oportunidad y la aprovechó. John se levantó, fue hacia las rejas, y las agarró con fuerza. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Qué se supone que haga en esta situación? ¿Dejar que le hagan daño porque no pude protegerla? ¡Qué patético! John se dejó caer al suelo, y comenzó a golpear su cabeza suavemente con la reja. ¿Qué se supone que se hará ahora? ¿Cuál es su brillante plan, Doc? Esperar a que ocurra una oportunidad. Un milagro. Magnífico, darme un tiro sería más fácil. Me levanté y fue a poner una mano en la espalda de John, este me vio y me abrazó. Viejo, debes prometerme que la salvaremos, no me iré de aquí sin ella. Asentí con la cabeza, lo prometo. Entonces, ¿esperar? ¿A qué? Deben de ser alrededor de las 5 de la tarde, si hacemos algo, escapar, un disturbio, cualquier cosa al querer salir. Atraeremos a más infectados en su punto más peligroso. Debemos esperar al amanecer, cuando entren en vigilia, se escondan para recuperar fuerzas. Ahí, será cuando podamos escapar, cuando ocurra el milagro. Doctora, ¿a qué se refiere con milagro? Sí, milagro, ¿crees que me dejarán morir aquí como si nada? Sé que el resto de mi equipo está poniendo en marcha un equipo completo para rescatarme. ¿Qué pasará entonces? Como te dije, vine aquí en busca de una respuesta, en el mejor de los casos, una cura o supresivo. Ellos saben dónde estoy, es probable que quieran negociar, pero entrar a la fuerza también es una opción. Nunca quise que mis compañeros murieran porque estos idiotas querían más cosas. ¿En serio cree que Mary sea la respuesta? Solo si logro llevarla a mis laboratorios lo sabré. El silencio cayó entre nosotros. Después de tanto, solo podíamos esperar, y aun en eso, las posibilidades de que algo saliera mal no nos favorecían. Pasaron los segundos, pasaron y se convirtieron en minutos. Los minutos, en horas, haciendo llegar la noche. Se escuchaban sus lamentos constantes.
Los gritos de los infectados se colaban por las rendijas del concreto, a pesar de estar en el sótano. Más intensos, más hambrientos bajo la oscuridad. Cada tanto, se escuchaban pasos pesados y voces humanas, esas más temidas aún. Los hombres que controlaban el lugar, ahora parecían más crueles que los monstruos que rondaban afuera. John estaba acostado en el rincón más alejado de la puerta, con los brazos detrás de la cabeza. La postura fingía tranquilidad, pero su cuerpo lo delataba. Su pie se movía sin parar, golpeando contra el suelo de forma casi imperceptible pero constante, como un metrónomo de ansiedad. A pesar de tener los ojos cerrados, con la tenue luz que se colaba entre los barrotes, podía ver las muecas tensas en su rostro, la lucha interna reflejada en cada gesto involuntario. Apretaba los dientes, fruncía el ceño, y a ratos hacía una leve sacudida, como si luchara contra pensamientos que no podía apagar. Todos en la celda sabíamos lo que pasaba por su mente. Se la habían llevado. ¿Para qué? Nadie lo decía, pero todos lo imaginábamos. Y esa incertidumbre era peor que la verdad. Yo lo miraba desde mi rincón, con Elizabeth abrazada a mi costado, dormida a ratos, despertando con sobresaltos cada vez que algún grito sonaba más cerca. Luis respiraba fuerte, sentado contra la pared, con la mirada perdida. Esteban no dejaba de observar la puerta, como si esperara que algo lo hiciera reaccionar. La doctora había intentado hablar hace un rato, pero ahora solo apretaba los labios, cruzada de brazos, frustrada y cansada. Yo quería decirle algo a John. Una palabra. Un gesto. Algo que le dijera que no estaba solo. ¿Pero qué se le dice a alguien que ya ha perdido todo y está a punto de perder lo único que le queda? Sin poder hacer nada para evitarlo. No sé en qué momento me quedé dormido. Tal vez fue el agotamiento o el calor sofocante del sótano, pero mi cuerpo simplemente se rindió. Soñé con cosas rotas, con puertas que no abrían, con gritos ahogados bajo el agua. Y cuando desperté, lo escuché. Un sollozo ronco, un quejido apagado que se colaba por los pasillos oscuros del sótano. Pensé que era una tubería oxidada, o quizá alguien hablaba en sueños. Pero no. Era un llanto. Un sollozo entrecortado, cansado, que parecía arrastrarse desde algún rincón oculto del sótano. Me incorporé con dificultad, el cuerpo adolorido por haber dormido en el suelo. Elizabeth aún respiraba a mi lado, envuelta en su gran suéter. Los demás empezaban a despertarse también, removiéndose inquietos. El sonido aumentó, poco a poco, ganando peso. Era el lamento de alguien atrapado, confundido o quebrado. Golpes suaves, como uñas raspando metal, comenzaban a acompañar el gemido. Luis se levantó despacio. Esteban fruncía el ceño, mirando hacia las sombras del fondo. ¿Escuchan eso? Está despertando. Dijo la doctora, más como pregunta, su voz baja, tensa. Los sonidos se volvieron más insistentes. Un leve golpe contra una reja, luego otro. Un susurro ininteligible. Como si alguien intentara formar palabras. Como si quisiera hablar pero no pudiera. Cuando, de la nada, soltó un grito que hizo doler los oídos. Afuera, en la calle, algo pareció reaccionar. A lo lejos, se oyeron los primeros gruñidos. Los pasos errantes de los desgarradores comenzaron a agitarse. John se incorporó, los músculos tensos. Desde nuestra celda no veíamos bien el fondo del pasillo. Pero los lamentos seguían. En eso Mary se aferró a la reja con ambas manos, y alzó la cara. Pálida, con venas negras resaltando en su cuerpo. Pero los ojos. Esos ojos. Volvió a gritar. Un grito tan desgarrador que dolía escucharlo. Pasos resonaron en las escaleras. Voces. Gritos. Un portazo. Y luego, dos hombres armados descendieron corriendo con el rostro desencajado. Ya basta de esto. Hará que nos maten. Gritó uno, empuñando una escopeta. Mary comenzó a llorar. O eso parecía. Era un llanto seco, entrecortado, lleno de rabia o de miedo, imposible de descifrar. Vamos a volarle la cabeza. Rugió el otro, levantando una barra metálica. Esteban se abalanzó, sacando su mano y tomando al de la escopeta por la camisa, antes de que llegaran a la celda de Mary. Este no dudó y golpeó a Esteban devolviéndolo al suelo. El tipo de la escopeta ya apuntaba cuando la doctora se metió entre ambos. ¿Qué piensan? ¿Quieren explicarle al jefe que mataron a quien él dejó viva? Silencio. Los hombres se miraron, dudando. El cañón de la escopeta bajó un par de centímetros. El del tubo tragó saliva y retrocedió un paso. Mary había dejado de llorar.
Ahora solo respiraba con dificultad, acurrucada al fondo de su celda, temblando. Entonces, se escucharon pasos secos bajando por las escaleras metálicas, acompañados del sonido de una camisa siendo abotonada con furia. Era Fabio. ¿Qué demonios pasa ahora? Su voz grave, áspera de sueño y rabia. Nosotros volvimos a nuestra postura, como si siguiéramos atados. Uno de los hombres, el de la escopeta, fue el primero en hablar. La chica, la infectada, empezó a gritar. Nos está jodiendo la vigilia. La mitad de los nuestros arriba no pueden dormir, y los que están despiertos no paran de decir que los alaridos están llamando a los de afuera. Y no es solo eso. Añadió el del tubo. Se están empezando a acumular en la entrada. Si esto sigue así, se va a llenar la calle. No vamos a poder salir ni por agua de la lluvia. Eso se soluciona. Llamen a los puntos periféricos, que enciendan las máquinas. Que hagan ruido. Ya saben cómo va esto. Pero señor, ya lo intentamos y... no responden. ¿Qué? ¿Cómo que no responden? Los de la torre este, el punto sur, nadie. Ni estáticos, ni portátiles. Ya no contestan. Fabio no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. Se le notaba procesando rápido, como si calculara cuántas opciones les quedaban. Pero en medio del silencio que se formó, hubo algo más. Algo sutil. La doctora sonrió. No fue una sonrisa amplia ni obvia. Apenas una curvatura mínima en una comisura. Pero ahí estaba. Fría. Satisfecha. Algo había en esa mueca que erizaba la piel. Luis se dio cuenta. Yo también. Ella sabía algo. Y lo que fuera, no era bueno. Fabio se quedó en silencio unos segundos, observando la celda de Mary al fondo del lugar. El eco de los alaridos afuera comenzaba a retumbar en las paredes del sótano. Algo en sus ojos parecía inseguro. Tal vez el cansancio. Tal vez el miedo. Entonces miró al del tubo. Mátala. La sonrisa de la doctora desapareció de inmediato. Se borró como si nunca hubiera estado allí. Su rostro cambió, rápido, afilado. No puedes hacer eso. Esa chica es necesaria para la investigación. Lo que le pasa no es normal. Responde distinto al virus. Puede ser clave. ¿Y qué me importa a mí tu investigación? ¿Crees que esto es un laboratorio? También podríamos matarte a vos. Total, ya no hay nadie que venga a buscarte. Ni nadie que pregunte por ti. Un silencio espeso cayó sobre todos. La doctora se quedó inmóvil, con el rostro tenso, pero sin retroceder. Fabio se ajustó la camisa sin abotonar y comenzó a subir las escaleras, pero se detuvo antes del primer peldaño. Se volvió hacia los dos hombres. Procedan con su plan inicial. Y sin más. Subió las gradas. El del tubo tragó saliva. El otro levantó lentamente la escopeta. Mary jadeaba. Su cuerpo temblaba contra la reja. La doctora apretó los puños, como si por un segundo pensara en interponerse otra vez. Esteban dio un paso hacia el frente de su celda, los ojos clavados en Mary. Sin embargo, no dijo nada. Y afuera, los desgarradores seguían llegando. No. Gritó la doctora. Los dos hombres se detuvieron. La escopeta aún apuntaba, pero dudaban. Ella bajó la voz, lo suficiente para que solo nosotros, desde la celda, la escucháramos. Me tocará crear el milagro. Susurró. Luego se volvió hacia los hombres y alzó la voz con algo que no habíamos visto en ella hasta ahora. Vulnerable. No pueden matarla. Esa chica es importante. Los dos se miraron, sin saber si reírse o disparar de una vez. Pero antes de que respondieran, la doctora se acercó a la puerta de la celda, su mirada cambió. Se tornó seductora, resignada, su voz más suave. Si quieren hacer un trato, estoy dispuesta. Me entrego a ustedes. A cambio de ella. Total, nos van a matar igual, ¿no? Déjenme pasar mis últimos momentos con ella. Por favor. Ábrele la celda. La llevaremos a otra. Ordenó, sin apartar la mirada de ella. El tipo del tubo se acercó a la cerradura. El metal crujió. La reja se abrió y la doctora caminó con calma hacia la puerta, pero antes de cruzarla, giró la cabeza hacia nosotros. Su mirada se cruzó con la mía. Era una señal. La reja volvió a cerrarse detrás de ella. Y entonces, como si una chispa se hubiese encendido en la penumbra, todos nos juntamos.
Milton, aún adolorido, se incorporó con esfuerzo. Tenía los ojos inyectados, pero brillaban con resolución. Nos miró uno por uno. A Luis, a John, a Esteban, a mí, y luego a Elizabeth. Escuchen bien. Esto no es lo mismo que matar a un desgarrador. Ellos perdieron la razón. Estos hombres la entregaron por voluntad. Son peores. Conservan su humanidad, y aún así hacen esto. Duden un segundo, y uno de nosotros muere. Duden dos, y todos. No podemos darnos el lujo de fallar. Hay que ser rápidos. Severos. Sin vacilar. Cada golpe debe ser contundente. Nos miró de nuevo. Ya no era solo Milton, el soldado desertor. Era el tipo con experiencia que nos ayudó a seguir con vida hasta aquí. Luis, Sam, John, Esteban, Elizabeth. No duden. No por ellos. No por lo que representan. No después de lo que hemos visto. El momento ha llegado. No teníamos armas. Solo las cuerdas de las que nos habíamos liberado, y las esposas. Luis las sostuvo en sus manos, las observó y comenzó a atarlas alrededor de sus nudillos, un improvisado puño americano. Con las llaves que Ana había dejado escondidas antes de desaparecer, Milton abrió la celda con manos firmes pero cautelosas. El chirrido de los barrotes fue un cuchillo en el aire. Nadie se movió hasta que el último clic sonó. La oscuridad del sótano era espesa, apenas interrumpida por la luz que entraba por las rejas arriba de las celdas. Caminamos en silencio hacia la celda al fondo, donde habían llevado a la doctora. El olor a humedad se mezclaba con la rabia, con el miedo de pensar que algo podría salir mal. Nos asomamos apenas. Desde nuestra posición, vimos a uno de los hombres forcejeando con la doctora. Le sujetaba del cuello, empujándola hacia la pared mientras el otro comenzaba a desabrocharse el pantalón, babeando como un animal. La doctora, acorralada, alzó la vista. Nos vio. Su respiración era rápida, su rostro manchado con desagrado y tristeza, pero en sus ojos brilló algo distinto: fuerza. Nos señaló con la mirada al suelo, donde se encontraban el tubo y la escopeta. Milton entendió. Hizo una seña con la cabeza. El tipo de la escopeta se reía mientras se bajaba los pantalones. El otro empujaba a la doctora, tratando de obligarla a arrodillarse. Ayuda. Esa fue la señal. Milton irrumpió como una sombra silenciosa. El del pantalón medio bajado no tuvo tiempo de reaccionar. Tropezó al girar y cayó de espaldas al ser derribado por Milton, golpeándose la cabeza contra el piso de concreto. Un crujido sordo llenó el aire. No se movió más. El segundo quiso gritar, pero Luis lo sujetó por detrás con la cuerda. Se la enredó al cuello con fuerza, apretando. El tipo comenzó a patalear. Yo me acerqué. Pude verlo de frente. Vi sus ojos. Cómo se llenaban de sangre. Su rostro se enrojecía, y la desesperación se apoderaba de su cuerpo. Vi cómo su humanidad se deshacía frente a mí, y dudé. Solo por un segundo. El tipo dio un último impulso y me empujó con una patada al pecho. Caí hacia atrás. Elizabeth trató de patearlo pero se volteó haciendo que él golpeara a Luis, soltándose en el proceso. Mi corazón latía como un tambor. Todo era ruido. Caos. Vi la barra de metal que había caído junto a la pared. La tomé. Me acerqué mientras seguía recuperándose y le golpeé la cabeza con toda mi fuerza. El cuerpo se desplomó como una marioneta. En eso, Milton me miró desde el otro lado del cuarto. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero su voz fue firme. Dudaste. No debes dudar. Nunca debes dudar. Recuérdalo. Porque la próxima. Alguien morirá. Por lo menos esta vez, estabas cubierto. En eso. La doctora se dejó caer al suelo, respirando con dificultad, el rostro manchado de sangre que la había salpicado. Sus ojos buscaron los nuestros por ayuda. Y por un segundo. Pareció más humana de lo que había dejado ver. Gracias. Dijo finalmente mientras la ayudábamos a levantarse del suelo y recobrar la compostura. Sacó un pañuelo del bolsillo y limpió con lentitud su rostro, como quien quiere borrar una cicatriz invisible. ¡Qué asqueroso! Susurró, apenas audible, mientras respiraba hondo. Luego se incorporó, pero antes de hablar, se escuchó a Mary quien seguía al fondo, en la celda más oscura, apenas visible. Se había sentado sobre sus rodillas y se mecía de un lado a otro.
Al principio creí que lloraba. Pero no era llanto del todo. Eran como balbuceos. Como queriendo decir algo. Decía con una voz rota, húmeda, que parecía arrastrar sangre en cada sílaba. Tenemos que hacer algo. Dijo la doctora y Esteban dio un paso al frente, pero Milton le detuvo con el brazo. No te emociones todavía. Puede estar llamando ayuda, o comida. La doctora salió de donde estábamos y se acercó lentamente a los barrotes de Mary y la observó. Mary alzó la vista. Sus ojos eran un torbellino de emociones. Miedo, hambre, dolor, y algo más. Conciencia. Miró alrededor. Todos estábamos callados, esperando órdenes, como si nos hubieran reprogramado. Milton listo para lo que viniera. Yo sostenía un tubo oxidado con fuerza. Luis tensó la soga entre sus manos. Elizabeth apretó los puños. Díganos el plan, doctora. Que estamos listos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie y este fue el capítulo 8 o 9, no estoy seguro realmente. Principalmente, perdón por mi ausencia. No he pasado por un buen momento, terminé una relación larga, la cual yo pensaba que de aquí hasta el final, pero vuelta se da la vida, ¿no? Igualmente no quiero dejar esta historia sin un final. Comencé a hacer esta historia porque quería ver si podía terminar algo. Qué triste suena esto. Y quiero darle un final. No le queda mucho a la historia realmente. Un par de capítulos más, un par de cosas más que quiero agregar a la historia. Cerrar otras. Y dentro de poco tendrán el final de Undead. ¿Cuánto le queda? No estoy seguro. ¿Cada cuánto lo estaré subiendo? Trataré de que sea 1 o 2 capítulos al mes. Seré sincero con ustedes, no podría ser de una manera constante cada semana porque no quiero hacer capítulos demasiado cortos, de 10 minutos o menos, porque siento que no se puede contar casi nada. Más que salieron de la celda, fueron a pelear con estos y bla, bla, bla. Terminó el capítulo, el siguiente. No, quiero agregar un poco más. Ya ven que muchas veces me gusta ampliarme con los diálogos o con las cosas que están pasando, para que se den como una mejor idea a la hora de estar narrando algo. Así que si digo, alguien tuvo a alguien con la mano, pues se lo pueden imaginar de mejor manera y no sea más como este dijo esto, este otro dijo esto y fuimos a este lado, salimos de aquí y peleamos con esto. No, me gusta hacerlo más narrativo, agregarle un poco más. Igualmente, si alguien sigue escuchando esto, me gustaría saber su opinión sobre crear otras historias o subir otro tipo de historias al canal. Anteriormente había creado esta historia sobre los Montes Apalaches, el cual le fue muy bien. Pero me gustaría saber la opinión de las personas que escuchan la historia en general. Así que cuando la historia termine, pues me gustaría seguir subiendo videos de otro tipo. Y no dejar ese canal muerto como otros que tuve en el pasado. Sin nada más que decir, me alegro que estén aquí. Tengan un buen día, noche, tarde, semana, año. Los quiero, cuídense.